Bueno, muy bien, 15 minutos de las 5 de la tarde, seguimos haciendo Viva la Pepa, ahora vamos a hablar de economía, pero me prometen que no se olvidan de lo político judicial que hay ahí en el fondo. Tenemos en línea a Federico Furiase, que es economista y director de Cogó. Hola Federico, Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, acá queriendo charlar un poco sobre esto que acaba de explotar, es una explosión, una tormenta tras otra, hay que decirlo así. Sí, viste cuando el avión dice volvimos a turbulencia. Volvimos a turbulencia. Exactamente. Sí, lo veníamos diciendo. Sí. El dólar venía estando con cierta calma en las últimas semanas, pero cuando uno miraba otras variables, la que me gusta mirar a mí es el riesgo país, Ajá. que es la sobretasa que tendría que pagar los bonos de Argentina por sobre la tasa de Estados Unidos. Eso mismo. Una temperatura de la desconfianza que tienen los mercados, eso venía subiendo. Uh-huh. Y esa estabilización del dólar te estaba costando cara en términos de tasa de interés, claro, de deuda, entonces todo eso estaba medio como atado con alambre. Uh-huh. Y bueno, tuviste otra turbulencia. Sí, Federico, a ver, para organizarnos un poco y entender, cosa que en mi caso es difícil para estas cosas. Primero, ¿qué importancia le asignás al fenómeno de Turquía y en todo caso por qué? No, claramente eso no te jugó a favor, que digamos, hay un mercado internacional más complejo, lo de Turquía, cuando tenés un evento en un mercado emergente, Ajá. En este contexto, los mercados se comportan mucho como en manada, se asustan de un país y salen en manada, cierran todas las posiciones que tienen en mercados emergentes. Lo que pasa es que Argentina y Turquía tienen un denominador común, que están en el ojo de la tormenta porque son países que tienen déficits gemelos más altos que el resto de las economías, es decir, cuando uno ve el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente externa, el de balance de divisas, Ajá. Argentina y Turquía están en el podio. Claro. Los vencimientos en dólares de corto plazo, las necesidades financieras en deuda de corto plazo en dólares son bastante abultadas, tanto en Argentina como en Turquía, y además Argentina y Turquía son países que tienen un banco central con bajo track record en la batalla contra la inflación. Entonces, por eso están en el ojo de la tormenta y son los más castigados en términos de suba del dólar, suba del riesgo país y caída de la tasa. Así que es manada, pero no es una cosa el deterioro de las variables financieras que agudiza la recesión en la economía real. Ahora, es manada, pero no es una cosa tan instintiva, digamos, nos toca tanto porque somos los más parecidos al lugar que explotó. Exactamente, claramente, digamos, la estamos pasando muy mal porque somos los que veníamos con desequilibrios estructurales. Claro. Somos los que peor estábamos en términos de desequilibrio, cuando uno mira inflación, déficit fiscal, déficit externo, vencimientos en dólares de corto plazo. Bueno, a esos países los atacan más fuertes y por eso tanto Argentina como Turquía estamos sufriendo las consecuencias. Bueno, y se anunciaron medidas un poco para capear esta nueva zona de turbulencias y me gustaría que nos las vayas contando porque son varias, ¿no? 3 o 4. Sí. El eje de las medidas tiene que ver con esta bola de nieve de Levax, que se habla mucho, que son los vencimientos que tiene todos los meses el Banco Central de letras en pesos. Ese es un factor de inestabilidad cambiaria muy importante, porque al Banco Central le está costando renovar las Levax, o de alguna manera la tasa requerida es muy alta que te pide el mercado para quedarte en esas Levax y no ir a dólar, entonces eso tiene un costo después sobre la economía real. Entonces este nuevo Banco Central lo que está tratando de hacer es desarmar esas Levax, que los que no quieran renovar se vayan de las Levax. Entonces... Ahora, pero justo en un momento que tenemos drama con el otro día ya siempre lo charlamos igual, ¿no? Lo que caracteriza este momento es que decisión que tomás para un lado probablemente perjudica el otro objetivo que te trazaste. Exactamente, pero ese es el problema, estás en una sábana muy corta. Claro, pero justo ahora que tenés que pelear contra el dólar, ¿lo vas a hacer? Sí, bueno, lo que pasa es que también parte de para terminar con el problema del dólar tenés que terminar con el problema de las Levax. Paradójicamente, desarmar las Levax y terminar con su problema en el corto plazo te puede presionar en el dólar. Esa es digamos, la tensión que tiene el gobierno, ¿no? Entonces lo que se hace es, mañana vencen más de 500.000 millones de pesos de Levax. A los bancos lo que se le da es, en vez de ir a Levax, va a ir un instrumento en pesos de más largo plazo de un año que se llama Novac, o al ELIX, que son letras de 7 días, pero donde está el problema, que son los no bancos, que es eso lo que quiere el Banco Central desarmar rápido,
que son los más inestables, los que se te pueden ir a dólar rápidamente, vencen 330.000 millones de pesos y el Banco Central va a ofrecer un máximo de 230.000 millones de pesos. O sea que mañana puede haber una expansión monetaria como mínimo de 100.000 millones de pesos. Claro. Porque vencen 330 y como máximo el Banco Central va a ofrecer 230. Entonces, para tratar de limitar una potencial presión cambiaria que se pueda tener por ese desarme de LEVAX que va a haber, el Banco Central pidió un waiver, un permiso al FMI para vender 500 millones de dólares mañana de reservas, pero eso, digamos, te puede limitar en parte. Serían 15.000 millones de pesos contra 100.000 millones o más que se emitirían por el desarme de LEVAX. No quiere decir que todo eso se vaya a dólar, se puede ir a otros instrumentos. También a veces el mercado se puede dolarizar comprando un bono en dólares, pero sin necesidad de pasar por el mercado de cambio, lo compra directamente con pesos. Ahora, entonces, Federico, esto también es interesante desde el punto de vista de la inflación, tengo entendido, ¿no? Porque el juego con LEVAX, digamos, en algún punto implica, si querés, creación de dinero, y a eso va también aumentando la cosa. Digo, ahí también hay un intentar agarrar el toro por las astas, por más que ahora tenga el efecto contrario. Exactamente, porque el desarme de LEVAX implica expansión monetaria, presión cambiaria, y todo eso te genera presión inflacionaria de corto plazo. Sobre todo una inflación de agosto que ya viene bastante cargada, porque en agosto tenemos aumentos de tarifas, lo que es transporte, electricidad, naftas y prepagas. Con lo cual, la inflación de agosto puede volver a aparecerse en la zona de 3% mensual, y ya eso es un nivel bastante alto para el bolsillo del consumidor y para las metas de inflación que están comprometidas con el fondo. Entonces, estamos como en un círculo vicioso. Totalmente. Donde el mercado te bajó el pulgar, eso hace que la economía real se contraiga porque el dólar, la suba del dólar acelera la inflación por arriba de los salarios, y el Banco Central tiene que tener tasas altas para contener el dólar y enfría toda la cadena de pagos, y la recesión le complica el panorama político del gobierno. Y eso de vuelta te vuelve a pegar en la confianza. En la confianza. Ahora, es muy interesante. Vos decís un círculo vicioso. Ahora, el gobierno con estas medidas, como como lo vemos también con la quita de los subsidios a servicios públicos, que también ahora significan inflación, pero se supone que está saneando uno de sus motores, que es el déficit fiscal. Digo, ¿está trabajando para revertir esa inercia? Pues sabés que nos veo todo, y a ver, yo lo entiendo porque me pasa cuando voy al supermercado, ¿no? O pago los servicios, pero no quisiera acá estar chapoteando en la espuma. Entonces decir, bueno, ¿se está haciendo algo? O en todo caso contame qué es lo que deberían hacer de fondo, porque me parece que eso es un aporte para poder interpretar, ¿no? Exactamente, fíjate que estás en ese círculo vicioso. El gobierno está dando ciertas señales para recuperar la confianza al mercado. El programa con el fondo tiene implícito un ajuste fiscal más rápido, pero claramente acá el problema es que aún con los dólares del Fondo Monetario te faltan algo así como 11.500 millones de dólares para financiar tu programa financiero de acá a fin de 2019. Claro. Aún con los dólares del fondo, y suponiendo que las letras en dólares de corto plazo, donde está el talón de Aquiles del programa financiero del gobierno, el 50% se refinancia en el mercado. Entonces el mercado te está haciendo esa cuenta que todavía te falta plata, además de los dólares del FMI. Claro. Entonces, si bien este plan de desarme de LEVAX tiene sentido, controlar algo con el dólar con reservas también tiene sentido, pero ojo, ataquemos, el principal problema tiene que ver con la suba del riesgo país, y que está asociada a un gobierno que pierde capital político con la recesión y que tiene desconfianza al mercado, porque el mercado te hace la cuenta de que todavía te falta plata, aún con los dólares del FMI. Volvemos a que lo que habría que tratar de generar un shock de confianza para salir del círculo vicioso, del tipo de liquidez mata solvencia, tratar de negociar una línea de liquidez contingente con el fondo, con la Reserva Federal de Estados Unidos, que te muestre que está la plata, esos 11.000, 12.000 millones de dólares que te faltan, para tratar de tranquilizar al mercado y dejar de que suba el riesgo país, que es la variable que más me preocupa. Porque si sigue subiendo el riesgo país, por más de que controles el dólar vendiendo reservas, no solucionás el problema estructural. Ahora, si subiendo el riesgo país, el Banco Central no puede bajar la tasa, y si el Banco Central no puede bajar la tasa, se extiende la recesión, se complica más lo político. Claro. Ahora, el problema de fondo termina siendo siempre el déficit fiscal.
Sí, pero ojo, yo no soy de los fiscalistas que solo lo reducen al déficit fiscal. El déficit fiscal es una parte del problema, pero también tenés un déficit externo, el desbalance de divisas, porque las importaciones fueron mucho más rápido que las exportaciones. Bueno, el déficit paralelo, como vos decís. Exactamente. Tenés además un problema de una economía que tiene que corregir precios relativos, tiene que recomponer tarifas y mantener un tipo de cambio competitivo, y eso en el fondo, lo que está detrás de eso es una economía que tiene que cambiar la distribución del ingreso para generar señales a la inversión y a las exportaciones. Lo que pasa es que ese cambio en la distribución del ingreso en el corto plazo tiene un efecto contractivo contra el bolsillo del consumidor, y eso complica todo el escenario político. Sí, la verdad que es bien complejo, ¿no? Después otra de las medidas tiene que ver con esto que vos contabas, va a salir el gobierno a vender, pero va a sacar de otra bolsa. Los 500 millones de dólares. Claro, porque hubo un anuncio que ayudame a interpretar, que es que deja de vender ¿cómo se llama? Deja de vender el Ministerio de Economía y empieza a vender el Banco Central. Millones diarios, y lo que hace es, bueno, como estoy desarmando Levax y eso me puede dejar pesos dando vuelta, en el día de la licitación de Levax de mañana, el Banco Central consiguió un waiver del FMI para vender 500 millones de dólares. Claro. Entonces, ojo con vender reservas para controlar el dólar, si no controlamos la suba del riesgo país. Bueno, porque eso es lo que habíamos criticado, lo que habíamos criticado antes, cuando se había vendido ese día. Bueno, terminó costándole, entiendo, una de las razones, la presidencia del Banco Central, la Sturzenegger. Sí. Esto de haber vendido reservas del Banco Central para parar una ola que no iba a parar, porque tenía que ver con algo de afuera. Entiendo que, pero es todo tan complejo, porque leo por ahí que el gobierno entiende que no puede dar esa pelea, pero por otro lado avisa que la va a dar con 500 millones. Sí, que en realidad 500 millones de dólares son 15.000 millones de pesos contra una montaña de pesos que se va a liberar, que puede ser 100.000 millones de pesos. Claro. O sea que en un punto no está, podríamos pensar, Federico, que no está dando la pelea para detener ese tsunami, digamos, lo que está haciendo es neutralizar la parte artificial que él le suma mañana. Exactamente. Okay. Y claramente, digo, es difícil seguirle el pulso al mercado de cambios y determinar, el gobierno tiene la necesidad política de ponerle un techo al dólar. Sí. Y claramente a veces no es fácil percibir cuál es el dólar de equilibrio, por eso muchas veces la venta de reservas del Banco Central puede quedar en offside. Pero ojo con vender reservas y quemar las balas si no controlamos el riesgo país, que pasa, para mí por ahí pasa. La principal duda que tiene el mercado es cómo conseguir los 11.500 millones de dólares, claro, aún con los dólares del fondo. Entonces, si desarmamos y tratamos de controlar la presión cambiaria pagando tasas altas y vendiendo reservas y no solucionamos el tema del riesgo país, estamos en un problema. Esto es tan así, porque vos sabés que lo entiendo perfectamente, pero también me pasó cuando lo del Fondo Monetario. Se sentaron en una conferencia de prensa, nos dijeron que con eso estaban cubiertos todos sus gastos hasta el 2019 incluido, y ahora resulta que no, que faltan 11. Exactamente, ese es el problema, porque el gobierno en su programa financiero suponía que los vencimientos de letes en dólares, esta deuda de corto plazo en dólares que tiene el Tesoro, lo refinanciaba automáticamente en el mercado, como lo venía haciendo hasta hace un par de meses. Pero en las últimas licitaciones, como en la última, por ejemplo, vencían 800 millones y el gobierno va renovando la mitad. Claro. Entonces le está costando renovar las letes en el mercado y eso hace que el programa financiero no esté saldado, y eso es uno de los factores. No es una cuenta que... incertidumbre en los mercados, claro, junto con el ruido político y los desequilibrios estructurales. Entonces no es tanto una cuenta que no tuvieron en cuenta en ese momento, sino que es una cosa que surgió después. Y tiene que ver con que no prevían que las letes podían tener problemas para financiarla en el mercado. Claro, lo que pasa es que hicieron cosas para que tuviera problemas en un punto, o sea que ahí hay como una claramente falta de diligencia. La suba del riesgo país y la presión cambiaria que te mete el desarme de Levax, claro, te hace más difícil refinanciar los vencimientos de deuda en dólares de corto plazo. Ahí está el juego perverso en el que está metido. Bueno, supongo que es la parte que les gusta a ustedes, ¿o no? Esto de cuando es realmente complicado, la bomba de tiempo de la que se habló muchas veces, ¿es esta o no? Y ahí tenés... No sabés qué cable cortar. En la bola de nieve de Levax, y cómo eso complica la bola de nieve de letes, ahí tenés el talón de Aquiles. Claro.
Ahí está el talón de Aquiles, por eso es clave que el gobierno trate de generar expectativas y que convierta un círculo vicioso en un círculo virtuoso, pero para eso, para mí, en mi opinión, necesita mostrar liquidez mata solvencia, tratar de obtener una línea de préstamo contingente alternativa y dar una señal política en que tiene el apoyo de la oposición para hacer el ajuste fiscal. Bueno, que no sabemos qué está, no sabemos qué está pasando, porque estos tienen esa cosa como que uno está ocupado con lo que está pasando en política y no sé qué, o con la justicia, por ejemplo, y resulta que están empujando acuerdos abajo, pero que no terminan de ser comunicados todavía. Totalmente. Lo último que tenemos es que el gobierno había decidido hacer en todo caso el esfuerzo solo. Bueno, y ese es un tema que también le mete ruido al mercado, porque claro. ¿Cómo vas a crecer el año electoral si vas a seguir haciendo el ajuste fiscal? ¿La oposición te va a acompañar o no te va a acompañar? Y si no creces en el año electoral, la reelección está más complicada. Y en ese contexto el mercado vuelve a tener incertidumbre porque el gobierno que le está prometiendo el ajuste fiscal, con una economía en recesión, tiene menos chance de ser reelegido. Ahora, qué dramático. Sí, qué dramático, porque esto va a hacer que los actores opinen y actúen según otra cosa, no la racionalidad económica. Bueno, ese es un punto, pero también es verdad que, más en un tema político, cualquier gobierno que venga después del 2019 va a necesitar al mercado, porque vas a recibir una economía con desequilibrio. Entonces, vas a necesitar el financiamiento del mercado, si no querés hacer un ajuste más fuerte. Y eso quizás, sea algún amortiguador para no tener un discurso irracional en el sentido de, hay que tratar de ser consciente de que estás en una economía que lamentablemente necesita hacer un ajuste. Uno puede discutir ese es el punto, me parece que es eso. Claramente Argentina consume e invierte más de lo que le da la producción y las exportaciones. Entonces, en algún momento hay que tratar de hacer un ajuste. Lo que pasa es que este gobierno se sitúa en el peor de las zonas, porque la sensación política y social es que hubo un ajuste fuerte, sobre todo por la suba de tarifas, y eso tiene que ver, la suba de tarifas fue de shock para el nivel del consumidor, el bolsillo del consumo. Ahora, para el ajuste fiscal no existe. Entonces, en el peor de los espacios, porque para el mercado no hiciste el ajuste, y para la política y la sociedad, la suba de tarifas te fue muy fuerte para el bolsillo del consumidor. Sí, fue muy fuerte, pero tampoco fue lo que la oposición contó que sería. Bueno, claramente. Pero a mí me parece que ahí va a haber una vuelta. O sea, uno paga con esfuerzo su factura, pero no es 30.000 pesos, no sé cuánto que decían que te iba a llegar. De repente la factura llegó y vos podías pagarla con esfuerzo, pero entonces no es lo mismo. Me parece que ahí... Ahí te pierdo. No escucho nada. ¿Federico? No te escucho nada. No te escuché nada. ¿Ahora? Ahora sí. Decía que cuando la suba de tarifas fue bastante fuerte en las pymes. Sí. Y ahí sí tenés que tener, ahí tendrías que haber hecho una diferenciación, pero claramente ahora con el esquema que vamos a tener ahora con el nuevo ministro de Energía, es un sendero de suba de tarifas más lento que el de Aranguren. Claro. El problema es que también teníamos tarifas indexadas al dólar, entonces... Sí, totalmente. Mover el dólar te hacía que tenías que mover tarifas más rápido para mantener el ahorro fiscal. Ese era un problema muy complicado. ¿No existe la posibilidad de que el mercado entienda distinto lo que está pasando políticamente en la Argentina? Digo, yo comprendo que tenga que tener en cuenta la posibilidad de que esta oposición vuelva a ser gobierno. Pero, por otro lado, no puede pensar... es necesario creer que esos no van a volver y hay que hacer algo para que eso no pase. Sí, puedo decir la lectura del mercado. Sí, en general, porque uno ve que lo del Fondo Monetario tiene un poco que ver con eso. Ya no es tanto, pero no te ayudo por si gana Cristina. Al contrario, están haciendo algo que hasta uno podría pensar ayudaría a que no gane. ¿Vos decís el gobierno? No, que no gane Cristina. Bueno,
Claramente. Por eso digo, no es nada más, uy, qué miedo, mirá lo que dice Cristina. No, vos estás teniendo un apoyo del FMI, de la comunidad internacional, y un poco tiene que ver con eso. Claro. Es un apoyo a este gobierno para que no vuelva a lo anterior. Porque si no nos largan todo el tema nosotros solos, ¿viste? Los ciudadanos, no sé si podemos. Bueno, pero ese es el punto. Al gobierno quizás le conviene un escenario donde Cristina, con este ruido de los cuadernos, siga perdiendo imagen positiva, pero que no desaparezca de la escena electoral para mantener atomizado el peronismo. Entonces ese sería un buen escenario político para el gobierno en un contexto difícil por la recesión. Sí. Te concedo que ese es el escenario posible, digamos. Ese es el escenario posible. Deseable sería que lo más complicado sería que Cristina desaparezca. El deseable sería ese. Se concentre, digamos. El deseable sería que dejemos de danzar con la corrupción, ¿no? Y de encontrar excusas políticas para sostenerla. Y en todo caso identificar a los que vengan en lugar de Cristina con lo mismo, porque la verdad que es otro juego y fantástico creer que Pichetto no tuvo nada que ver. Bueno, claramente, por eso ahí el mercado podría evaluar si existe la posibilidad en un contexto donde si sigue la recesión y el gobierno pierde imagen política, y si hay chances para una oposición racional en ese sentido. Claro, que se volvió racional de golpe. Que entienda que hay que hacer un esfuerzo de un ajuste y que no venga con una política, digamos, irresponsable en términos de que sea antiajuste, digamos. Che, Federico, para no sacarte más tiempo, ¿qué lectura tenés respecto de si los mercados creen que esto puede ser otro Lavallato? Viste que se está jugando mucho con que también tendría consecuencias en la inversión, y yo no logro entender si esto es una descripción o es hasta una amenaza, porque para colmo viene de boca de los empresarios, que a su vez son los investigados, y entonces no entiendo nada. Y eso genera ruido porque, digamos, hay que tener dos lecturas. Hay una lectura de corto plazo que tiene que ver con que el mercado castiga el precio de las acciones porque no sabes qué empresas pueden estar involucradas en este proceso. Claro. De mediano plazo es una lectura positiva porque, bueno, se está haciendo transparencia de un sistema de corrupción y lo mejor que puede pasar es que eso sea evaluado por la justicia. Y eso a mediano plazo le puede licuar, como te decía recién, digamos, la imagen de Cristina. Entonces, en ese sentido puede digamos, disipar electoralmente una proyección del kirchnerismo, que es lo que el mercado lee como, bueno, populismo. En ese sentido. Pero claramente, el Lavallato Brasil le costó una economía que tuvo una recesión de 7-8%, fue la caída acumulada en el Producto Bruto de Brasil. Uno ve a Cristina hoy, por ejemplo, y en su defensa, ¿no? Y hasta ahora hacíamos una lectura política, y yo no sé si no es hasta una lectura económica la que hay que hacer, porque en realidad lo que se suele sostener, una de las diferencias fundamentales con el Lavallato es que no es el gobierno de turno el principalmente investigado, sino que es el gobierno que se fue, que ahora está en la oposición y además en una oposición irracional. Sin embargo, la postura de ella hoy es llamen a Macri, es decir, el mensaje es estamos todos en la misma, se parece al Lavallato. Claro, bueno, esa es la estrategia política, tratar de ensuciar al oficialismo. Pero con efecto económico uno podría pensar. Con efecto económico, claramente, porque eso puede generar más incertidumbre. Claro. Pero el problema es que también tenés empresas que hoy siguen estando en el mercado argentino, que son las que podrían estar involucradas. Entonces eso, sobre todo, te genera ruido en las acciones. Pero el principal problema es que Argentina tiene desequilibrios macroeconómicos, tiene un mercado que le bajó el pulgar, el mercado te hace la cuenta y sabe que te faltan dólares para cerrar el programa financiero, aún con los dólares del FMI, y que el gobierno, como va a transitar una recesión, tiene un panorama político más complicado. Entonces eso se convierte en un círculo vicioso, donde el gobierno tiene que tratar de salir lo antes posible y transformarlo en un círculo virtuoso. Claramente difícil, pero me parece que la dirección que tendría que buscar, más allá de este programa de desarme del EVAX, es buscar una línea de préstamo contingente que le muestre al mercado que están los dólares. Que liquidez mata solvencia. Y después arreglar las cosas para no tener que volver a pedir otra después y otra después, ¿no? Porque ese es el miedo. Está comprometido en la baja del déficit fiscal. Claro, está comprometido en la baja de la inflación. El problema de este gobierno tuvo direcciones correctas, tratar de bajar el déficit, bajar la inflación, crecer por inversión. El problema fue que se equivocó en las secuencias y en las velocidades, porque
bajar rápido la inflación cuando sos muy gradual en lo fiscal te genera problemas de atraso cambiario, déficit de cuenta corriente. Bajar el déficit subiendo las tarifas te agrega más inflación. Bajar rápido la inflación cuando la mitad del gasto público indexa la inflación pasada te genera un problema para corregir el déficit fiscal. Esos fueron los problemas que no arribó bien el gobierno. Tenía direcciones adecuadas, pero las secuencias y las velocidades le terminaron pasando factura. Federico, te agradezco muchísimo por la charla, clarísimo como siempre. No, por favor. Un saludo grande. Era Federico Furiase, que es economista y director de Ecogo.